Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales para ustedes, un abrazo virtual para cada uno. Hoy nos reencontramos para poder compartir la clase número 7. ¿Y qué abarca esta clase número 7? Vamos a hablar sobre la evaluación educativa, sus conceptos, sus características. También vamos a hablar de la evaluación por competencias y la diferencia que existe entre criterio e indicadores. Estos temas seguro que ustedes están escuchando constantemente. Entonces me gustaría saber qué conocen ustedes de lo que es evaluación. Constantemente estamos escuchando, pero ¿qué es evaluación? Vamos a rememorar un poquito diciendo que la evaluación es un proceso mediante el cual se determina el valor de una cosa o de una persona, o también el grado de desempeño de un determinado objetivo. Ahora veremos qué es la evaluación educativa. La evaluación que nosotros escuchamos constantemente. ¿Saben qué es? La comprobación del grado de consideración de objetivos. Lo que comporta una recogida de información para emitir un juicio de valor sobre calificaciones. ¿Para qué? Para tomar una decisión. Entonces, es la recogida de datos, es decir, los puntajes y todas las situaciones que llevaron a ese puntaje para ver la consecución, para ver el logro de los objetivos, después emitir un juicio y por último, calificar. Cuando ya se tiene la calificación, entonces ahí se toma decisión por decir, bueno, este alumno alcanzó el puntaje, aprobó o no aprobó. Perfecto. En cuanto a características, nosotros sabemos que es integral, es sistemática, es continua, es acumulativa, es científica, la evaluación. Hablemos sobre las características de la evaluación entonces. La primera característica podríamos citar que es integral. ¿Qué significa eso? Que abarca todas las dimensiones, todos los aspectos de la personalidad del estudiante. ¿Saben por qué se evalúa su conocimiento? Se evalúa su actitud, se evalúa su forma de proceder o de forma de hacer las cosas. Seguro tendrán en mente, por ejemplo, los conceptos cognitivos, los actitudinales y los procedimentales. Es decir, lo que el alumno sabe, el conocimiento que tiene. ¿Cómo siente ese conocimiento? ¿Cómo transmite? ¿De qué forma transmite? ¿Forma positiva? ¿Forma negativa? Y el procedimental, sin embargo, ¿sabe hacer eso que aprendió o simplemente está aprendiendo de memoria? Muy bien, ese es el integral. Ahora, la evaluación es sistemática. ¿Qué significa eso? Es una evaluación pensada desde el momento en que uno va programando la evaluación de los estudiantes. ¿Por qué? Para evitar improvisaciones. Yo no puedo, por ejemplo, decir, bueno, saquen una hoja y vamos a tomar un examen. Bueno, ¿qué aspectos del examen? ¿Qué aspectos de lo que yo desarrollé? ¿Qué voy a evaluar ahí? ¿Cuántos puntos le voy a poner a cada tema, por decir?
Entonces se evita la improvisación. Hacer una evaluación no es, a no ser que se haga una evaluación para saber en qué condiciones están los alumnos, ¿verdad? Pero para hacer una evaluación sumativa con puntaje se debe programar muy bien. Atender los contenidos desarrollados, ¿verdad? Después ver un poquitito la parte actitudinal, qué piensa de tal cosa, qué te parece tal cosa, cómo consideras tal cosa. Esa es la parte actitudinal. Yo quiero saber como docente cómo ellos absorbieron, por decir, ese contenido. Y por último, ¿cómo se hace? A través de algunos casos, algunas situaciones problemáticas. Bueno, se programa el examen o se programa la evaluación. Perfecto. Continua es otra característica que debe tener. Es el camino para valorar progresivamente el aprendizaje de los estudiantes. Las etapas que va pasando. Una evaluación, por ejemplo, no puede empezar por los ítems más difíciles y allá al último ir colocando el ítem más fácil. Lo ideal es comenzar por los ítems más fáciles, ir complicando un poquitito, ¿verdad? Ir presentando los casos, ir pidiendo la solución de los mismos. Entonces, es un proceso fundamental para la enseñanza, para que sea electiva el aprendizaje de los estudiantes. La única forma de que realmente se pueda evaluar lo que se necesita evaluar. Acumulativa es la otra característica. Sus acciones observables deben estar a la vista. Y estas acciones deben demostrar lo que es realmente cada estudiante. Por eso se registra el desempeño de cada uno de ellos y se va acumulando, se va registrando. Tenemos, por ejemplo, las evaluaciones de proceso, la presentación de trabajos prácticos, grupales, trabajos individuales. Tenemos la prueba parcial, tenemos la prueba final, ¿verdad? Entonces, los puntajes son acumulativos. En este momento estamos teniendo o tuvimos el primer trabajo práctico de 20 puntos, después la clase 1, 10 puntos, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6 y esta es la clase 7. De ahí su nombre, acumulativa. Perfecto. Y por último, la evaluación científica. Los juicios valorativos se fundamentan en competencias esperadas. Que se haya, por ejemplo, tenido en cuenta los indicadores, los criterios de evaluación y se necesita el registro de todas las observaciones o de todas las evidencias que se puedan tener. Tiene base científica porque son teorías comprobadas. Si yo junto las evaluaciones valorativas, estos trabajos prácticos, por ejemplo, que ustedes están teniendo ahora, ¿verdad? Ya es el resultado de un conocimiento que ustedes han adquirido. Entonces su base es científica estudiada y que a través de criterios y a través de indicadores. Muy bien, acá hablamos de criterios y hablamos también de indicadores, ¿verdad? Muy bien. Hablemos un poco ahora de la evaluación por competencia. Es una evaluación por proceso.
de recogida de evidencias a través de actividades de aprendizaje y de formulación de valoraciones sobre diferentes medidas. Es la acumulación de resultados progresivamente de aprendizajes que el docente espera. Entonces, vamos haciendo la acumulación, esto que estuvimos conversando anteriormente, la acumulación de evidencias. Y esas evidencias son el resultado de un proceso. Esa acogida de datos va a llevar a un resultado final. Y ese resultado final se va a valorar a través de criterios e indicadores. Muy bien, jóvenes. Aquí entramos en criterios e indicadores. Entonces, dentro de una evaluación por competencia encontramos los criterios e indicadores. Pero, ¿qué significa cada uno de estos? ¿Alguien llegó ya a escuchar o llegó a trabajar con estos criterios, con estos indicadores? ¿Escucharon alguna vez? Bueno, vamos a compartir un poco. Cuando hablamos de criterios, estamos hablando de aquellos referentes que se establecen para orientar el proceso de aprendizaje. Están relacionados con los aprendizajes esperados. Se requiere que los alumnos conozcan los criterios establecidos por los que serán evaluados. Entonces, son, por decir, referentes grandes, por decir, títulos grandes. Yo les voy a dar enseguida el ejemplo. Títulos grandes por los que se va a ir evaluando a los chicos, a los jóvenes, a los adultos. Cuando vamos a hacer un criterio, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, ¿qué se espera de ellos? ¿Qué se espera de los estudiantes? Ese es un contenido conceptual, es decir, el tema, la lección, el contenido, la teoría. Eso es. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Con qué actitudes se recibe ese contenido? ¿Con qué actitudes? Entonces yo tengo que ver, dar oportunidad de observar cómo está recibiendo cada alumno, en forma negativa, en forma positiva, en forma despectiva, en forma indiferente, porque cada alumno reacciona al contenido de una manera diferente. Por eso, el docente hace malabarismo para que pueda gustarle el contenido a su grupo de estudiantes. Utilizan las mejores estrategias para ver si no le llega positivamente al estudiante. Porque si el mismo profesor entrega así en forma indiferente, sin importancia, o no sé, en forma así, sin ganas, por decir el contenido, posiblemente esa actitud transmita a sus estudiantes. Perfecto. Entonces, los contenidos procedimentales, ¿cómo pueden hacer? ¿De qué manera pueden llegar a aplicar
ese contenido que acaba de aprender. ¿Cómo puede llevar a la práctica? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Se define, se da concepto de lo que es un test psicológico. Muy bien. Cuando estamos en contenido procedimental, ¿cómo se hace para llevar a la práctica ese test psicológico? Claro, se les muestra, ¿verdad? Se les hace practicar. Ustedes tienen que ir a aplicar esos test psicológicos, traen el resultado, se evalúa, se verifica. Perfecto. Eso es hacer un criterio. Ver la teoría, ver cómo se va a llevar a la práctica la teoría y ver también cómo se puede hacer llegar a los alumnos esa teoría. Perfecto. Pasemos a los indicadores. Indicadores. Se refieren a lo más específico dentro de un criterio. Dijimos que el criterio era referente, era más grande, más amplio. Por ejemplo, si el criterio que yo quiero evaluar se llama participación. Participación, perfecto. Pero ¿cómo yo sé que ese alumno está participando? Ahí es donde aparecen los indicadores. Yo puedo desglosar en presta atención el alumno, aporta ideas interesantes, demuestra respeto hacia opiniones o ideas ajenas. ¿Entienden, jóvenes? Se desglosa ese criterio que se llama participación, se desglosa, se desmenuza, se detalla, vamos a decir, en indicadores. Y estos indicadores son precisamente actitudes que vamos a observar en los estudiantes y directo nos va a dar lo que estamos queriendo. Porque si yo digo, bueno, voy a evaluar la participación, pero ¿en qué medida? Vamos a suponer que mi alumno preste atención. Está participando, ¿verdad? Pero cada vez que el otro emite un juicio sobre el tema, él rechaza de una forma despectiva. Yo todos esos aspectos tengo que evaluar, ¿verdad? Entonces, también hay alumnos que participan todo el tiempo. Todo el tiempo. Es el saberlo todo, vamos a decir. Y le restan oportunidad a los demás compañeros. Puede ser también uno de mis criterios para lograr que aquellos alumnos que son así en el grupo se den cuenta un poquito de que tienen que dar espacio a los demás. ¿Entendido? Los criterios más grandes y los indicadores se desglosan de los mismos y son más específicos. Perfecto. En conclusión, gente, podemos decir entonces que la evaluación por competencia en educación, ¿verdad? En educación es la comprobación de objetivos. ¿A través de qué? A través de la recogida de datos o evidencias. ¿Para qué? A fin de emitir un juicio de valor o de calificación. Se caracteriza por que debe ser integral, sistemática, continua, acumulativa y científica. Este tipo de evaluación por competencia contempla criterios e indicadores. El criterio son los referentes y los indicadores son los desprendidos, ¿verdad? Los indicadores son las actividades más específicas que yo voy a observar en los estudiantes. Es lo que exactamente yo voy a evaluar dentro de los criterios.
Perfecto. Hasta ahí llegamos, estudiantes.